bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando Sentido. Estoy muy emocionada el día de hoy por el invitado que tengo. Yanko, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que nos cuenten quiénes son y qué hacen desde su propia perspectiva. Ajá. ¿Quieres que me presente? Bueno, nos vamos a echar todo el podcast completo porque hablo muchísimo. Bueno, hagamos unos highlights de quién es Yanko. Mira, yo más que definirme como licenciado, maestría y ese tipo de cosas, me gusta definirme más como una persona que le gusta conectar con las personas y que genuinamente ha encontrado un propósito en sumar y ayudar en lo que sea posible, ¿no? No quiere decir con esto que yo me sienta experto en diversos temas o que me sienta con la autoridad moral de ayudar a alguien más, pero si está en mis posibilidades aportar algo a la gente, lo hago, ¿no? Entonces, tengo 44 años, casi a punto de cumplir 45 años. Fui deportista de alto rendimiento muchos años, prácticamente casi 20 años de mi vida, hice taekwondo y actualmente pues soy empresario, tengo 3 empresas que están en su etapa de crecimiento y expansión y tengo un par de empresas que están naciendo. Entonces, en resumen, ese es quién soy. Soy papá, soy esposo, amigo. Oye, Yanko, está súper interesante esto que dices de que fuiste deportista de alto rendimiento en taekwondo. ¿Y por qué me gustaría que me contaras por qué entre todas las disciplinas elegiste el taekwondo? ¿Qué encontraste ahí que te movía tanto? Yo siempre he pensado que fue algo muy circunstancial. Siempre fui muy peleonero de chiquito, ¿no? Incluso cuando entré a mi primera etapa de artes marciales, que fue haciendo kung fu y karate, pues mi mamá me retiró de ahí porque ella pensó que me iba a volver mucho más violento cuando empecé como a tener muchos conflictos, ¿no? Pero siento que muchas situaciones cuando era más niño se presentaban porque nunca he sido como una persona que encaje fácilmente en un ecosistema, digamos, normal, para decirlo de esa manera, ¿no? Pero fue circunstancial porque a mí me gustó mucho porque la manera en la que las artes marciales me enfocaban y me daban disciplina me gustaba mucho. Para mí era un reto muy fuerte poder competir con otras personas y poder ganar. La exigencia en los entrenamientos me gustaba mucho. Empecé a hacer muy buenos amigos. Tuve grandes profesores, que creo que es una cosa muy importante. Hoy, digo, siempre ha pasado, pero hay muchos profesores de artes marciales y todo tiene que ver mucho con quién es ese profesor como persona, ¿no? Y qué imparte y qué comparte con sus alumnos. Entonces, para mí fue bien interesante encontrarme con profesores de mucho valor y que fueron los que me mantuvieron ahí, ¿no? Y entonces, una de las cosas muy importantes es que también mi mamá, entre sus enseñanzas, siempre me dijo, lo que empiezas, lo terminas. Seguramente de las personas que son de mi generación, de los 80, a todos nos lo recetaron todo el tiempo, ¿no? Entonces... Oye, ahí te quiero hacer una interrupción. Dime. Porque hoy ¿cómo piensas acerca de eso? Porque también eres papá, ¿no? Ajá. Entonces, hoy ¿cómo piensas acerca de esas ideas de lo que empiezas, lo terminas? Para mí es fundamental, yo creo que, y lo platico mucho con las personas de mi equipo de trabajo, ¿no? Y justamente tuve una vez una experiencia con alguien que quería renunciar a la posición en la que estaba y yo le decía, es que no te puedes ir ahorita. Y me decía, ¿pero por qué? Le digo, porque no estás en tu mejor momento, te estás yendo cuando te está yendo mal, cuando las cosas no están saliendo bien. Entonces, ¿cómo vas a saber qué se siente realmente estar en esta posición y lograr todo lo que se tiene que lograr si no le das ese tiempo al proceso? Claro. Y terminas lo que empezaste, ¿no? Para mí terminar lo que empezaste es darle ese tiempo y ese espacio a los procesos de aprendizaje, de reflexión, de entendimiento, de prueba y error, de todas estas cosas que te permiten entender realmente qué se siente llegar ahí, ¿no? Como que todas las personas vemos los logros de la gente y de grandes personajes y decimos, ay, qué padre llegar ahí. Y los que en algún momento hemos tenido la posibilidad de competir o de lograr cosas fuera de lo normal, sabemos que el logro no es lo importante, sino todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar ahí, claro. En quién nos convertimos para poder llegar ahí, y yo creo que esa es la enseñanza principal de esa frase, y creo que esa frase trae detrás justamente esta situación de
Cuando empieces algo, termínalo, porque si no lo terminas, entonces jamás vas a entender de qué se trataba, cómo funcionaba, no vas a aprender lo que tenías que aprender y no vas a vivir lo que tenías que vivir, y entonces esa experiencia no te va a alimentar, ¿no? Oye, y ahorita dijiste algo bien interesante de que realmente lo valioso es el proceso, ¿no? Pero también me imagino que durante el proceso te ha pasado que, o pasa, que de repente sientes que ya no puedes y que quieres tirar la toalla. Sí, claro, y eso muchas veces. Pasa tanto en un tema de deporte como en el emprendimiento, seguramente lo has vivido. ¿Cómo haces para no tirar la toalla? ¿Y qué te dices a ti mismo para que eso no suceda y que puedas seguir y continuar? Porque a veces se siente como que esto es el fin, ya no puedo más. Claro. Aquí ya esto se acabó. Justo lo que te decía, el tener esta capacidad de entender que cuando te enfrentas a esas situaciones complejas son las que te hacen transformarte en una persona completamente diferente, porque seguramente tienes que adaptar o hacer cosas para poder avanzar. Te voy a dar un ejemplo, y siempre se los digo cuando doy alguna conferencia, alguna plática, ¿no? Sobre todo cuando son muy jóvenes, les digo, si ustedes van a salir al mundo laboral, tienen dos opciones y dos caminos. No quiere decir que no se puedan encontrar o que no se puedan conectar, pero hay dos caminos. O te vuelves el CEO de un alto ejecutivo, un CEO de una empresa muy grande, para que ganes bien y puedas formar patrimonio, o emprendes un negocio pero lo llevas a ser una empresa, o sea, algo grande, algo importante que le sume a la sociedad y que te permita a ti vivir tranquilamente. ¿Y por qué te digo esto con lo que me estás preguntando? Estos dos caminos tienen muchísimas trabas. Cuando yo estuve en el mundo corporativo, y lo escucho mucho hoy en redes sociales, en TikToks, con gente que platico, ay, es que mi jefe nada más quiere a fulano y es que le hacen la barba. Cuando estás en el mundo corporativo tienes que aprender a adaptarte para seguir adelante y para poder avanzar. Y no quiere decir que tengas que hacerle la barba a tu jefe, ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que busca un director o un jefe, un líder? Pues alguien en que pueda confiar, alguien leal, alguien que se alinee a los objetivos, alguien que le sume, alguien que haga crecer y que lo haga crecer a él también. Y que sea de confianza, sobre todo que sea de confianza. Entonces, cuando tú estás en un empleo, en este ejemplo, y te encuentras con esas trabas, muchas veces tu ego o tu educación, o muchas veces tu parte interna te dice, ¿yo por qué voy a hacer lo que él quiere? ¿No? ¿Yo por qué me tengo que adaptar a esto? ¿Yo por qué? Y entonces todas esas cosas te limitan. Y son los momentos en los que dices, no, ya no la voy a hacer, ya no lo voy a lograr. Igual en el emprendimiento, ¿no? Oye, ya tenías un plan y no funcionó, y entonces llegó el SAT y te cobró, y luego llegó tu proveedor y te canceló, y dices, no, es que esto está muy difícil, ya me voy a ir. En quien te conviertes a la hora de resolver todas estas estas cosas, en quien te conviertes a la hora de resolver todas estas cosas, es lo que te va haciendo mejorar y lo que te va haciendo trascender a través del tiempo y obviamente crecer. Oye, qué interesante, pero también me gustaría que me cuentes, ahorita que ya me decías que estás en el mundo corporativo, ¿cómo es que tomas la decisión de pasar del mundo corporativo al mundo del emprendimiento, que es del riesgo? Ajá, es justo, eso es a lo que quiero llegar. Sí, mira, te cuento, siempre he sido muy rebelde. Mi mamá sufrió conmigo en la escuela muchísimo, siempre la mandaban llamar, siempre he sido una persona que piensa muy distinto y que me gusta pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, dentro del mundo corporativo me fue bien, tuve cargos directivos, ¿no? Pero al final del día no podía avanzar ni lo rápido que yo quería, ni podía generar el impacto que yo deseaba, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque seas un alto ejecutivo, que a lo mejor no fue mi caso, llegué a puestos directivos, pero jamás fui un alto ejecutivo, siempre tienes un dueño, es decir, siempre están o los socios inversionistas o el consejo de administración. Realmente no eres el que decide todos y tienes que adaptarte a muchas cosas. Entonces, por una parte, el tener esa libertad de poder construir y formar lo que para mí era correcto y lo que a mí me gustaba y sentirme cómodo con eso, fue una de las razones. La segunda razón fue que no me gusta estar limitado, y con esto quiero hablar también sobre los ingresos, ¿no? Al final de cuentas, aunque seas director o a un alto ejecutivo, pues tienes un tope de ingresos y hasta ahí llegaste, y tienes un tope de expansión y hasta ahí llegas de manera normal o natural, ¿no? No quiere decir que a un alto ejecutivo no pueda abrir una empresa y tener un negocio, claro que lo hay, pero yo quería algo mucho más flexible
y algo con mucha más capacidad de expandirse, ¿no? Y por otro lado, a mí siempre me ha gustado, digamos, yo he tenido grandes mentores, Ana, y han sido claves en mi crecimiento, y yo siempre he querido devolver eso a otras personas, ¿no? Por eso hoy trabajo mucho con jóvenes, invierto en empresas de jóvenes, les dedico mucho tiempo a los jóvenes porque además de que son muy talentosos, siempre he querido como devolver todas esas cosas interesantes que gente de mucho más edad me dio y que me orientaron y que hoy me tienen donde estoy, y que si a lo mejor hubiera recibido un poco antes, hubiera sido mucho más nutritivo para mí, ¿no? Claro. Aunque estuve en el deporte, tuve buenos mentores como profesores de taekwondo, y después en el mundo corporativo también tuve buenos mentores, y como empresario he tenido muy buenos mentores. Entonces, para mí, el tener mi propia empresa o hacer un hub de empresas, una holding, era muy importante para mí porque significa abrir oportunidades para las personas. Oye, hay varias cosas en las que quiero explorar, pero de entrada, ¿cómo consigues a un buen mentor? Sobre todo en un tema empresarial, cuando estas personas tienen poco, o sea, es muy difícil el acceso a ciertas personas. ¿Cómo logras conectar con ellos y qué sugerencias le das tú a otras personas para que puedan encontrar un buen mentor? ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado alguno de tus mentores? Son varias preguntas. Vamos primero, ¿cómo encontrar a un buen mentor? Reflexionarlo un poquito en retrospectiva. Yo creo que para encontrar un buen mentor tienes que preguntar, ¿no? Yo siempre he observado que hoy en día a la gente le cuesta mucho preguntar por cosas. O sea, lo que quiere no pregunta, no se anima, no se acerca, ¿no? Y hay mucha gente, de verdad, y se sorprenderían las personas de que hay mucha gente que está dispuesta a dar mucho más de lo que uno cree, ¿no? Por ahí veía un TikTok que me gustó mucho, incluso se lo mandaba a mi equipo de trabajo, donde estaba una chava explicando una cosa que le había pasado, y decía, ¿por qué estoy tirándome de un tobogán, de un yate de N cantidad de millones de dólares? Porque pregunté. Yo iba con mis amigos en una lancha, vi el yate, vi el tobogán, me acerqué, les dije, oigan, ¿me puedo tirar de su tobogán? Y los del yate dijeron, claro, ven, súbete, ¿no? Y compartieron y todo, y la dejaron tirarse el tobogán y estuvieron cotorreando. Entonces, muchas veces es preguntar, es ubicar al mentor que tú quieres. Ubicar al mentor es entender quién es esa persona, qué es lo que ha logrado, hasta dónde ha llegado y cómo crees que te puede ayudar, y acercarte y preguntarle, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, tengo este proyecto, me interesa hacer esto. ¿Crees que me podrías dedicar un tiempo de tu semana para poderme ayudar? Me interesa hablar. La gente, de verdad, muchas veces está dispuesta a dar mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, encontrar un buen mentor es preguntar a esas personas que tú observas, que admiras y que respetas, y que muchas veces no nos acercamos por miedo. Es acercarte y preguntar, ¿no? Preguntar, oye, ¿puedo esto? ¿Puedo aquello? ¿Podemos hacer esto? Fíjate, tengo esto que te puede interesar. Oye, me gustaría que hiciéramos esto juntos. Al final de cuentas, cuando tú buscas un mentor, siempre ese mentor hace algo de lo que tú haces en otro nivel, y siempre puedes como tener un tipo de colaboración con ellos, ¿no? Claro. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo, alguno de los mentores. Yo creo que un consejo como tal no ha sido así de, mira, Yanko, lo que pasa es así, ¿no? Me han enseñado muchas cosas, y una de esas cosas creo que fue algo muy relacionado con lo que te acabo de decir. Uno de mis mentores, cuando me estaba ayudando a conseguir un trabajo, que cuando me mudé a Guadalajara, me presentó a una persona pues, bastante importante en Guadalajara, y fue muy natural porque yo hablé con él por teléfono. Le dije, oye, ¿dónde estás? Estoy aquí comiendo con fulano de tal, vente para acá. Yo le dije, oye, pero estoy súper lejos. Me dijo, vente para acá. Llegué, todo, me lo presentó, convivimos, al parecer le caí muy bien, y me dijo, oye, me gustaría que tú entraras a trabajar conmigo en esta empresa, ¿no? Dije, oye, yo, maravilloso, ¿no? Pues es lo que estoy buscando, bla, 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 y todo esto. Y ya, nos regresamos a la casa, regreso a la casa, y esto pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, y nadie me hablaba, ¿no? Y entonces hablé con mi mentor y le digo, oye, fíjate que fulano de tal no me ha hablado, y se rió de mí y me dijo, ¿y tú crees que él te va a hablar? ¿Tú crees que él te va a buscar? Me dice, él ya te abrió la puerta, ya te dijo por dónde ir, búscalo,
Oye, pero no estará muy ocupado, búscalo. Él te dijo que lo buscaras, él te dijo que fueras, él te dijo que preguntaras, ve y búscalo, ¿no? Entonces creo que uno de los mejores consejos que he recibido en experiencia fue ese: cuando quieres algo, ve por eso. Ve por eso, pregunta, muévete, actívate, ve de qué manera llegar a lo que quieres llegar, porque nadie más tiene el interés más que tú, ¿no? Claro. Oye, y ahorita también, retomando un poco de lo que decías anteriormente, ¿por qué construir un holding? Y ahí es donde empieza la carnita. ¿Por qué construir un holding? Y cuéntame cómo es la visión de esto que quieres construir. Mira, para mí construir una holding está muy relacionado y anclado a la diversificación. Por muchos años he visto amigos, familiares aferrados a un solo negocio, con poca capacidad para delegar y con poca capacidad para confiar en las personas. Y todo tiene una vigencia, Ana. Entonces, yo hoy puedo tener un negocio muy abundante, pero mañana no sé, claro. ¿Sabes? Entonces, una de las razones principales es diversificación. Y otra es que no me puedo quedar quieto. Entonces, cuando ya domino algo, me voy a otra cosa, y me voy a otra cosa, y me voy a otra cosa. Y tener una holding de diferentes empresas que se interconectan entre ellas, me da la oportunidad de aprender muchas cosas y de conocer otras cosas y de mantenerme actualizado, que es algo muy importante, ¿no? Y la otra, estrategia fiscal. También, 100%. No estoy en contra de pagar impuestos, pago muchos impuestos, pero sí busco la manera de pagar la menor cantidad posible de impuestos. Entonces, digamos, la estrategia de la holding te permite tener una estrategia de precios de transferencia, y esta estrategia de precios de transferencia la aplicas si en una empresa tienes mucho más ingresos que en otra. Entonces haces facturaciones, reduces la carga fiscal en una, le das más carga fiscal a otra y vas haciendo un juego de pago de impuestos por ahí, ¿no? Entonces, para mí, la estrategia de la holding es diversificación, es mantenerme activo y actualizado todo el tiempo, y es mejorar mis finanzas y la parte de la estrategia fiscal. Oye, pero para que la gente también tenga contexto, cuéntanos de qué son todas tus empresas y todo lo que haces, porque haces bastante cosas y ahorita quiero ir explorando eso. Ok, nosotros arrancamos con la primera empresa que se llama Beaker Solutions. Esta empresa nació con la idea de digamos, resolver temas que yo veía cuando trabajé en Seguros Monterrey, cuando estuve en gobierno del estado de Jalisco. Veía que cada vez que yo me sentaba con una persona, sus necesidades no solamente eran sobre un seguro o sobre una inversión o sobre su empresa o su negocio, sino que tenía diversas necesidades, ¿no? Entonces Beaker Solutions en su momento nació para intentar cubrir todas esas necesidades en una sola empresa. ¿Qué pasó? Que al principio teníamos un montón de servicios y los fuimos reduciendo hasta encontrar los servicios en los que éramos más buenos, en los que lo hacíamos mejor y en lo que generábamos mejor impacto. Con el tiempo crecimos y separamos la línea de las personas. Tenemos dividido personas y empresas. En Beaker Solutions dividimos la parte de las personas en otra empresa diferente que se llama Pulso Vital. Y Pulso Vital se dedica a diagnosticar la salud financiera de las personas, básicamente, ¿no? Okay. También tenemos un área de capacitación, talleres, conferencias para empresas, asociaciones, escuelas y todo eso. Nos gusta mucho transmitir cultura financiera dentro de la sociedad. Pero básicamente el equipo, su principal labor es diagnosticar la salud financiera de las personas. Luego, después de eso, pues se vino todo el boom hace 2 años de la inteligencia artificial. Empezamos a ver hacia el futuro cómo iban a empezar a moverse las cosas y empezamos a hacer un desarrollo con inteligencia artificial. Entonces, hoy diagnosticamos la salud financiera con inteligencia artificial. ¿Qué hace esto? Que reduce la curva de aprendizaje para nuestro equipo de trabajo de un promedio de 1.5 años a 3 meses. Entonces, alguien ya no tiene que ser 100% experto en divisas, en forex, en bienes inmuebles, en seguros, en inversiones en capital privado, etcétera, etcétera, para diagnosticar correctamente a la persona, claro, ¿no? Eso ya lo hace la inteligencia artificial. En lo que nos estamos especializando ahora es que esas personas puedan interpretar correctamente los reportes que avienta la inteligencia artificial, claro, para darle la mejor atención y servicio, ¿no? Después de eso, pues vimos que había una oportunidad con nuestros clientes y con nuestros amigos, familiares, y etc., de empezar a formar un fondo
que impulsara empresas con base tecnológica. Entonces empezamos a formar este fondo, metí capital propio también ahí en este fondo, estamos por crecer este fondo todavía un poquito más, y lo que hace Vikir Capital Ventures es invertir en startups de tecnología con base tecnológica. Actualmente tenemos ya un portafolio de 3 empresas con las que estamos trabajando, que han salido de un hackathon del TEC de Monterrey, que salieron de Link Monterrey de este año. Que justo estuviste ahí con una ponencia también, ¿no? Sí, estuve ahí en un panel justamente hablando de este tipo de cosas. Y es lo que tenemos actualmente, ¿no? Obviamente las que están naciendo, pues por ahí hay una agencia de marketing que estamos buscando que sea también a través de IA. Y hay un par de empresas también, una de desarrollo de software, otra están desarrollando una aplicación muy interesante para interpretar lo que te dicen las estructuras. Todas las estructuras, cuando tú las pisas, las golpeas, las calientas o las enfrías, todas las estructuras, madera, acero, todo lo concreto, se deforman o tienen movimientos internos, y hay sensores que pueden detectar todo eso, y esos sensores te mandan una información, y con inteligencia artificial lo que está haciendo esta empresa es que esa información la está tomando, la está transformando en cosas que las personas necesitan, como por ejemplo, si tú estás en una línea de producción, hay una línea de producción que todo el tiempo está envasando cosas, está haciendo cosas, o por ejemplo, imagínate el motor de un coche. Si tú le pones ese sensor, a través de las vibraciones, por ejemplo, te va a detectar si ese motor, porque está vibrando de una manera diferente, o si esa línea de producción está más lenta o está más rápida o está fallando en ciertas cosas, y a través de un chat tú le puedes preguntar lo que quieras y esta inteligencia artificial te responde, ¿no? Entonces está bien interesante ese producto, y pues básicamente esto es lo que estamos haciendo. Todas se interconectan, ayudamos al crecimiento y expansión de las empresas con Vikir Solutions, invertimos en startups de tecnología con base tecnológica, desarrollamos nuestra propia inteligencia artificial para seguir trabajando con las personas, y es lo que estamos haciendo. Oye, de todas estas empresas que hoy tienes, ¿cuáles, o sea, porque sí están conectadas, pero todas tienen como un toque diferente, ¿sabes? ¿Cuál es la que más te emociona y por qué? Porque yo creo que es como, siempre tiene que haber algo favorito. No te puedo contestar. No, sí, yo creo que a mí me emociona mucho todo lo que tenga que ver con tecnología. De hecho, Vikir Solutions entra en un proyecto de transformación en el mes de octubre, de llevar todo esto a un hub de inteligencia artificial para poder llegar a más personas. Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología me gusta mucho. ¿Por qué tratamos de hacer esto, de llevarlo a tecnología? Porque te voy a dar un ejemplo. Nosotros con Vikir Solutions tuvimos el año pasado un proyecto muy grande que tardamos 1.5 meses en terminar con una empresa en Monterrey. Y claro que económicamente es muy rentable para nosotros, pero el trabajo que se tiene que imprimir en ese tipo de proyectos es muchísimo tiempo, es muy desgastante, y son cosas que realmente lo puede hacer una inteligencia artificial con un grupo de personas mucho más pequeño. Y además, obviamente, esta empresa es una empresa que factura mucho, y queremos también ayudar a las empresas que no facturan tanto, ¿no? Claro. Con costos mucho más accesibles, con una suscripción de 350 pesos mensuales, ellos puedan tener un hub donde puedan resolver muchas cosas de su empresa. Entonces me emociona todo lo que es tecnología, mucho. Sin embargo, ahorita tengo esta empresa última que te platiqué, que está interpretando lo que dicen las estructuras. Podría decir que es mi consentida ahorita porque es donde más estoy aprendiendo. Son cosas nuevas para mí, y los chavos con los que estoy conviviendo de verdad que tienen muchísimo potencial, me enseñan todos los días, entonces me gusta mucho trabajar con ellos. Oye, cuéntame, porque una de las cosas que me parece muy interesante es que me decías que acabas de empezar con Venture Capital. ¿Cuáles son los retos de comenzar un Venture Capital y cómo logras, o sea, qué tipo de perfiles de empresas, o sea, obviamente son tecnológicas, pero qué tipo de industrias son en las que se quieren especializar? Mira, yo creo que el reto mayor de un fondo de inversión es el cumplimiento. Por ahí te platicaba la vez pasada que tuvimos oportunidad de conversar que
tengamos ahí una persona conocida en común que me está ayudando con toda esa parte. El tema más importante es el cumplimiento de los socios, el cumplimiento de las inversiones, el cumplimiento del manejo del capital y sobre todo el cumplimiento con los inversionistas, ¿no? Creo que ese es el reto más grande porque se tiene que cumplir, o sea, eso no es una opción, ¿no? Claro. Y de ahí viene la conexión a la segunda pregunta que me hiciste. No invertimos en cualquier empresa, no invertimos en cualquier startup y nos fijamos mucho más en los emprendedores que en el proyecto. Ok, a ver, cuéntame por qué lo piensan de esa forma. ¿Te acuerdas que me preguntaste qué pasaba cuando ya las cosas no salían bien y todo eso? Bueno, la mayor parte de los emprendedores se muere ahí. Esa es una realidad. Entonces, si no tienes al emprendedor correcto, a la primera de cambios, cuando se presenten los primeros problemas, las primeras discusiones, los primeros intercambios de opinión, se va a ir, ¿no? Y entonces si se va, el proyecto se muere. Al final de cuentas, los emprendedores cuando están en una etapa temprana son los que tienen el proyecto y en el caso de nosotros, pues no es que nos vayamos a meter a operar el proyecto, ¿no? Entonces, los emprendedores son la parte fundamental en lo que nos fijamos. Hacemos muchas pruebas o he hecho muchas pruebas y obviamente pues estructuramos condicionales que tanto los cuiden a ellos como nos cuiden a nosotros, ¿no? Oye, ¿qué características encuentras en estos emprendedores que dices, a él sí le apuesto, a él sí le mete más dinero? Yo creo que sí ha habido un patrón y normalmente son chavos que han tenido que trabajar mucho por sus cosas. O sea, es gente que ya está acostumbrada a dar el extra, es gente que está acostumbrada a trabajar con procesos de largo tiempo, son personas normalmente muy disciplinadas, ordenadas, estructuradas y que tienen esta capacidad también de entender que la empresa va a prosperar si se busca obviamente la productividad y la rentabilidad de la empresa, pero saben que el propósito es mucho más importante que el dinero, ¿no? Claro. Para mí, en mi experiencia, el dinero viene cuando cumples con un propósito, independientemente del que sea, ¿no? Entonces, cuando cumples con este propósito, el dinero empieza a llegar de manera automática. Entonces, me fijo mucho en su historia de vida, me fijo mucho en las decisiones que han tomado en el pasado, me fijo mucho en la manera en la que se acercan conmigo, la manera en la que me proponen su negocio. Les pongo muchas pruebas desde el principio en cuanto a condiciones y muchas cosas que me van dando una lectura, no garantizan, claro. Nada es garantizado, pero me van dando una lectura de cuánto se puede estirar o expandir esa persona, ¿no? Hasta dónde va a llegar y para mí lo importante en el emprendedor en ese momento es que sea o que esté interesado en darlo todo, ¿no? Cuando yo veo que es un emprendedor que está intentando hacer esto, pero que quiere estar en una empresa, o le metes todo o no hay nada, ¿no? O vas a trabajar y vas a dar todo por tu negocio o no hay nada, porque hay una frase que me encanta, y que dice, un emprendedor es aquel que se lanza al vacío y se construye un avión mientras va cayendo. Entonces, esas son las características que yo busco en las personas, que sean capaces de aventarse al vacío, de tomar decisiones, de arriesgarse y de resolver problemas durante el proceso, ¿no? Porque problemas siempre va a haber, Ana, claro. Siempre va a haber. Y mientras más creces, más problemas tienes, ¿no? Y mientras más dinero entra en la empresa, más problemas tienes, ¿no? Entonces, necesito gente y buscamos gente que esté dispuesta a resolver problemas y que esté dispuesta a buscar, a conectar, a averiguar, a platicar, a pedir, o sea, eso es lo que vemos. Me encanta. Y ahorita que decías este tema de los problemas y que cada vez van creciendo más, ¿cómo es? O sea, porque tú no tienes una empresa, tienes un holding de empresas. ¿Cómo es crecer todas estas empresas? ¿Cómo se ve tu día? Porque también, o sea, nuestra capacidad en el día a día de actividades es finita. Sí. Y bueno, otra cosa importante es el equipo, que ahorita quiero llegar a eso. Pero para ti, ¿cómo se ve esta visión de cómo ejecuto y cómo crezco todas las empresas del holding?
Ha sido un gran reto para mí, no ha sido nada fácil. Por ahí en el libro de Elon Musk habla mucho de cómo él administra su tiempo, y creo que antes de leer ese libro estaba yo más o menos enrutado en eso, pero le doy cierto tiempo a ciertas cosas, o sea, me organizo durante la semana para ver las empresas, las diferentes personas de las empresas, platicar con ellos y trabajar con ellos, y doy tiempo limitado para eso, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo aprendí, Ana, que el tiempo es mucho más valioso que el dinero. Entonces, digo mucho que no a muchas cosas, de verdad. Digo mucho que no a muchas cosas porque valoro mucho el tiempo en donde estoy, ¿no? En donde me encuentro en ese momento y qué voy a conseguir o qué vamos a conseguir con ese tiempo invertido ahí. Entonces, no te creas que ahorita somos un monstruo, ¿no? Una holding gigantesca. No somos una holding gigantesca, somos una holding en crecimiento. Esperamos en 10, 15 años realmente ser una holding muy grande y muy consolidada. Pero justo por eso te lo pregunto, porque, o sea, al final, digo, tampoco eres tan pequeño, estás en un proceso de crecimiento, pero cuando tienes una ambición tan grande y metas tan grandes de hacia dónde quieres llevar a crecer tus empresas, o sea, ¿cómo logras armar toda una estructura o todo un sistema donde todas las empresas logren crecer ese nivel? Yo creo que lo más importante desde mi punto de vista es ser muy honesto contigo y saber que no sabes todo. Okay. Que no eres bueno en todo, entender en lo que realmente eres bueno y en eso enfocarte, ¿no? Soy malísimo administrando, soy malísimo siguiendo sistemas, soy malísimo dando seguimiento a personas, soy malísimo, soy un pésimo director, realmente soy un pésimo director. Yo le decía el otro día a mi esposa y a mi socia cuando platicábamos, yo soy pésimo director, yo soy empresario, no soy un director. O sea, yo veo a la gente que es director y digo, no, pues es que yo no me veo como ellos, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes es aceptar cuáles son las cosas que haces bien y cuáles son las cosas que no haces bien y poner a la gente correcta en su lugar, ¿no? Y darles oportunidad de crecimiento y oportunidad